¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, dando gracias a Dios que nos permite compartir con ustedes esta experiencia de su amor, el amor de Dios y de todo lo que Él nos concede, de todo lo que Él nos quiere dar. Bueno, nos habíamos quedado en el 2608 y estamos viendo Jesús enseña a orar. Ahora bien, en este ámbito vamos a hacer un pequeñísimo repaso. Estamos en la Lección Divina, que es lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para llevarnos a encontrar con Dios y dejarnos transformar por Él. Dentro de la Lección Divina tenemos pasos, que es la invocación al Espíritu, lectura de la palabra, meditación con la palabra, oración con la palabra, contemplación con la palabra y compromiso con la palabra o desde la palabra. Y estamos en el primer punto, invocación al Espíritu Santo. Hemos visto ya la fe y confianza en el Espíritu Santo, la pureza de corazón. Invocación al Espíritu Santo es para que lo que se necesita, dejarlo actuar, es tener fe, apertura al Espíritu y pureza de corazón. El siguiente punto es el desprendimiento y estamos ahorita en la oración. Dentro de la oración nos fuimos al Catecismo de la Iglesia Católica en la cuarta parte, que es sobre la oración. Y en esta oración estamos haciendo este análisis de lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica y de todo lo que esto implica para que nosotros podamos estar entendiendo todos los aspectos de lo que va a ser para nosotros este elemento tan importante como es la oración. Y vimos primero todo el Antiguo Testamento sobre la oración, sobre todo esto que es importante en el Antiguo Testamento, pero también ahora en lo que va a ser el elemento en el Nuevo Testamento. Y estuvimos viendo cómo Jesús oraba, es lo que estuvimos viendo, y ya empezábamos en el 2607, Jesús enseña a orar, ¿sí? Primero estábamos viendo que Jesús ora y ahora que Jesús enseña a orar. Habíamos visto el número 2607. Nada más lo voy a leer. Y va a ser, cuando Jesús ora, ya nos enseña a orar. El camino teologal de nuestra oración es su oración a su Padre. Pero el Evangelio nos entrega una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Como un pedagogo, nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre. Dirigiéndose a las multitudes que le siguen, Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por la antigua alianza y las prepara para la novedad del reino que está viviendo. Después, les revela en parábolas esta novedad. Por último, a sus discípulos, que deberán ser los pedagogos en la oración de su iglesia, les hablará abiertamente del Padre y del Espíritu Santo. Luego dice ya, y es lo que nos hayamos quedado, y vamos a empezar en el número 2608. Ya en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón, la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar, el amor a los enemigos en la oración por los perseguidores, orar al Padre en lo secreto, no gastar muchas palabras, perdonar desde el fondo del corazón al orar, la pureza del corazón y la búsqueda del reino. Esta conversión está toda ella polarizada hacia el Padre y es filial. Muy bien, entonces en esto vamos viendo y vamos entendiendo en estos elementos. Se puede sentar allá.
en esos elementos vamos a irlo viendo en la Biblia, ¿sí? Entonces nos menciona, ya en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón. De hecho, cuando estuvimos hablando la semana pasada sobre las indulgencias, incluso en la prédica del domingo antepasado, yo les decía, para que la misericordia de Dios es para todos. Pero ¿qué se necesita para que haya misericordia? ¿Qué se necesita para que haya misericordia? Conversión. O sea, deseo de cambiar. Yo les ponía el ejemplo, vamos a suponer, una niña o un adolescente se porta mal. Y la mamá, por ser, entre comillas, misericordiosa, no la corrige o no la castiga, sino, ay no, pobrecita. El ejemplo es el hijo que es drogadicto, pero la mamá no lo corre. Porque no, como me duele, y se piensa que eso es misericordia. Una misericordia que se aplica si no hay propósito de cambio. Pásale, se puede sentar allá porque no va a haber lugar con las sillas. Sí, pásale, no hay problema. Cuando no hay cambio, cuando no hay deseo de cambio y aplicas misericordia, ¿va a ser para bien o para mal de la persona? Para mal, porque no va a cambiar. No va, pásale, no hay problema, no hay cámara, la cámara está acá adelante. ¿Sí? No hay deseo de cambio. Entonces, si yo aplico misericordia en un corazón que no está arrepentido, ¿le va a funcionar? No. Por eso Dios es misericordioso para aquellos que se arrepienten. Porque si Dios aplica misericordia para aquellos que no se arrepienten, ¿les va a hacer bien o les va a hacer mal? Les va a hacer mal. Entonces, fíjense qué interesante. Por eso nos dice, ya en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en la conversión. De hecho, la Cuaresma y el Adviento empiezan con el mismo tema. ¿Cuál es? Conversión. Conversión. Cambio. ¿Y qué es la conversión? Un cambio de mentalidad. La manera de ver y de vivir es diferente. Ya no soy igual, ya no pienso igual, ya no siento igual. Estoy cambiando todo. Y esto obviamente me lleva a esto en nuestras vidas, a tratar de estar cambiando todo aquello que sabemos que nos hace daño. Entonces dice, la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar. Busquen rápidamente Mateo 5. Mateo capítulo 5, versos 44 al 45. Mateo 5, 44 al 45. Vamos a ver qué planteamiento nos presenta esta palabra de Dios y vamos a ir viendo qué es lo que nosotros tenemos que realizar. Muchas de las personas que vienen a misa le piden a Dios muchas cosas. ¿Qué le piden? Ay, Señor, mira, tengo un problema. Ay, Señor, mira, estoy enfermo. Ay, Señor, mira esto. Y hasta ofrecen sacrificios. Ofrecen el mismo sacrificio que es el santo sacrificio de la misa. Pero ¿qué se necesita para que ese sacrificio sea aceptado? Y dice así precisamente, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo. Bueno, es el 43. 44. Pues yo digo, amen a vuestros enemigos y rueguen por los que los persigan. Espérate, ese no es. Es 23, perdón. 23, ya decía yo. 23 y 24. Bueno, es un lapsus brutus tarugus. Sí, 23 al 24. Dice así. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego vuelve y presentas tu ofrenda. ¿Cuántas veces hemos ido a misa o hemos presentado a Dios nuestra oración con un corazón o con una deuda de poner en paz nuestras relaciones? A veces no es posible ponerte en paz con el hermano,
Pero ¿qué tengo que hacer yo? Poner en paz mi corazón. ¿Cómo? La sanación interior. Señor, en tu nombre yo perdono a Cristina porque me caí tan gorda, porque me hizo esto. Señor, Scarlett, no las tolero. Ey, es un higadito. Señor, y nadie, no hombre, ay, nada más la oigo hablar y ay. Entonces, a veces las personas ni siquiera saben que nos lastiman. No hay imagínate, hay esa situación, ¿no? En el caso, yo no, Scarlett no sabe que me cae gorda. Y todo lo que ella hace, todo lo que ella dice, así como que... Y entonces yo la tengo que perdonar. Y no me voy a decirlo, ¿sabes, Scarlett? Te perdono por eso. Pues, yo qué hice, ¿no? Hay veces que no es necesario ir a hablar con la persona. Otras veces sí, porque ha habido ese conflicto y es necesario, ¿no? Reconciliarse, aunque a veces las otras personas no nos perdonen. Pero nosotros ya hicimos el ejercicio de pedir perdón o de perdonar, la reconciliación o la conversión. ¿Qué significa? Yo llevo la viada del coraje o llevo la viada del resentimiento, de la tristeza, del odio, del coraje. Y ese es la conversión sería cambio de canal o cambio de, ya no me voy a dejar llevar por eso y yo te perdono. Ya no me dejo arrastrar por eso. Y esto, ¿qué trabajo cuesta? Porque hay que hacerlo todos los días. Todos los días. Hay que perdonarnos constantemente. Ok, dice, el amor a los enemigos y la oración por los perseguidores. Ahora sí, Mateo 44 y 45. Mateo 44 y 45, rápidamente. Búsquenlo, ahí está. Y ahora sí es la oración que yo les decía hace rato. ¿Sí? Es sobre este elemento que nos presenta la palabra de Dios sobre el amor a los enemigos. Y dice así, estoy aquí haciendo un merjurje para la tos. Dice así 44-45. Pues yo digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Ahora, la primera pregunta es, ¿quién es mi enemigo? Bueno, empezando conmigo mismo. Aquí hay que entender bien este elemento, porque nos va a permitir entender algunos elementos. Yo siempre he dicho, ¿quién es nuestro verdadero enemigo? Es Satanás. Pero, como no lo veo, o no creo que exista, o no creo que esté dando lata, pues voy a odiar o voy a tener como enemigo a aquella persona que sí veo. Y a ese enemigo es al que tengo que amar, es en la persona, obviamente no a Satanás. Cuando yo entiendo quién es mi enemigo, pues yo no voy a odiar a la persona. Y tengo que amarlo, pero mi enemigo es normalmente aquel que me hace daño, aquel que me lastima, aquel que me traiciona, aquel que me ocasiona un problema. Y ya lo vemos así. A ese es al que yo tengo que aprender a amar. ¿Por qué? Porque es una persona, ahora sí, las palabras hermosas que dijo mi Señor en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué significa? Que al no saber lo que hacen, pues obviamente están, entre comillas, con una menor culpa. Imagínate que tú pudieras ver lo que vas a ocasionar con tus acciones en esta vida y en la eternidad. Los tormentos que te estás ocasionando con un pecado, con una acción que estás cometiendo. Tú dices, ¿sabes qué? Pues no lo quiero hacer. Pero no tenemos conciencia de ello. Lo tenemos con los hijos. Por ejemplo, esta niña, si se pone a jugar con tijeras, la mamá sabe las consecuencias que esto puede pasar y trata de evitárselo. Pero el problema es cuando nosotros no tomamos conciencia de todo lo que hacemos. Y nosotros también somos enemigos. También somos enemigos de otros, de otras personas que están dañando
que estamos dañando, que estamos afectando con nuestras palabras, con nuestras acciones. Entonces es importante que aprendamos a perdonar a nuestros enemigos. Repito, no lo son verdaderamente, pero nosotros los vemos como tal porque son los que físicamente nos están dañando, nos están maltratando. Si ellos entendieran el daño que se están haciendo, no lo harían. ¿Cuál es el problema? Que están ciegos. Están ciegos por el pecado, porque nosotros también somos ciegos cuando pecamos. Si supiéramos el daño que nos hacemos, no pecaríamos. Pero ¿cuántas veces hemos pecado? Pues no pasó nada. ¿Cuál es la bronca? Pues nadie se dio cuenta. Como el niño, pues ya lo hice una vez, lo hice 2 veces. Ya hasta después vienen las consecuencias. Y el problema de muchas de nuestras acciones tal vez no se van a vivir aquí. Se van a vivir en el momento del juicio. Y ahí es donde dices, ay. Si no fuera por la misericordia de Dios, y ahora que podemos ganar la indulgencia plenaria, ¿dónde estaríamos? Bien fregados. Bien fregados. Pero bueno, entonces sí se entendió esto de perdonar a los enemigos. Ok, vamos al siguiente. Dice, orar al Padre en lo secreto. Mateo 6:6. Mateo 6:6. Dice, lo voy a leer desde el 6:5. Orar en lo secreto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. A ver, esta oración en secreto es bien interesante porque nos va a revelar elementos de lo que debe de ser la oración. Primero que nada, tiene que ser una experiencia íntima. Yo no sé ustedes, pero no a cualquiera le dices lo que hay en tu corazón. Es algo íntimo, ¿no? Y a veces cuando se lo llegas a compartir a alguien, tiene que ser una persona muy especial. Pero imagínate que esa persona lo empieza a decir a todo el mundo. Lo peor, que lo ponga en Facebook. Ay, fíjate que me dijera para que todo el mundo lo vea. Entonces se siente horrible. Pero orar en lo secreto tiene que ver con una actitud más de intimidad y de humildad. Hay personas que no entienden esto y a veces el Señor les da un don, les da un regalo. Y ese regalo es para ti. Por ejemplo, hace unos días me escribía con una señora. Una señora me escribía que ya le ha pasado en 2 ocasiones. Está orando con su esposo y empieza a hablar en lenguas. Y la otra vez fue cuando estaba ella sola y empezó a hablar en lenguas. Dice, Padre, ¿qué significa esto? Nada. Es un regalo de Dios para ti. Pero no para que te pongas a orar en lenguas enfrente de todo el mundo. Es algo íntimo. Es algo en donde tú te estás relacionando con Dios. El problema, con todo respeto de la renovación, que a veces se vuelve más un espectáculo que una oración verdadera, ¿no? Entonces empieza la oración y todo. Y sí, o sea, sí es posible, sí se da ese tipo de oraciones constantemente. Y obviamente en esta realidad, cuando se da pues algo personal. Otro ejemplo. Padre, es que en la oración tuve una visión. ¿Quién tuvo la visión? La persona. ¿Y para qué es la visión? Es un regalo personal. Por más que tú lo compartas, no te van a entender. Es que estaba haciendo oración y se me apareció el Sagrado Corazón de Jesús. O cuando me dicen, ¿cómo se llama? Que se manifieste este elemento de las visiones. Bueno, pues es un regalo para ti. No es para que o sea, es un
regalo personal. Solamente cuando Dios dice, tienes que compartirlo, es otro rollo. Pero mientras, yo discierno mucho esto con las personas. Hay personas que me dicen que tienen locuciones. Y entonces, hay padres que Dios, le digo, bueno, primero es para ti. Y ya cuando empiezan no es que, y se lo empiezan a decir a todo el mundo, y es que, ya espérate, ya no es. En primera, no hay obediencia ahí. Y segunda, pues ya que se pongan a hablar, es que Dios me dijo, y es que Dios, entonces como que ya no cuadra el asunto. Lo primero es la intimidad con Dios. Guardar esa oración en lo secreto. Voy a hacer una comparación a lo mejor poco práctica, pero a lo mejor nos ayuda. Cuando empiezas una relación con un muchacho, en esa relación, y es algo tan íntimo que, bueno, a las mujeres les gusta compartir y hablarlo, ¿no? Pero normalmente no lo sacas, ¿no? Porque es algo muy personal. Ya hasta después, cuando te inunda y va creciendo eso, lo empiezas a compartir. Pero lo primero que sucede es que te cambia la cara, te cambia la actitud. Porque esa relación, esa intimidad tan bonita, te llena. Y luego se nota cuando una persona está enamorada. Se le nota la cara de sonso, ¿no? Porque anda así como que... O sea, estás alegre, estás en paz, tienes ganas de vivir, tienes ganas de echarle ganas. De esto viene la intimidad con Dios. Solamente cuando ya viene esa experiencia, entonces no necesitas hablar. No necesitas decir, se me apareció la virgencita, o es que tuve una visión. No. Se va a traducir en una manera de ver, en una manera de actuar, en una manera de decir las cosas. Y esto obviamente nos va a permitir poder trabajar varios de estos elementos. Ok. Entonces, la oración en lo secreto es un proceso que puede tardar años. Los grandes escritores espirituales, algunos hasta doctores de la iglesia o doctoras de la iglesia, o escritos del tipo de la talla de Santa Faustina, Luisa Picarreta, así, o esta señora hermosísima, esta de los misioneros del Espíritu Santo, Armida, ¿cómo se llama? Concepción Cabrera de Armida. Empezaron a escribir, pero ya por obediencia. Empezaron a compartir lo que ellos estaban viviendo, porque era algo tan íntimo. Si ustedes leen los escritos de Luisa Picarreta, es una relación a veces hasta medio rara entre Luisa Picarreta y Jesús. O sea, la manera como se expresa ella, muy humana, ¿no? A veces muy hasta carnal, de alguna manera. No en el mal sentido. Pero fue algo tan íntimo que solamente por obediencia lo tuvieron que poner por escrito. Entonces, la oración en el secreto no solamente es no hablar no, es esa intimidad con Dios que debo de aprender a respetar, que debo de aprender a cuidar. Y en la medida en que esto vaya creciendo, entonces a lo mejor en sus momentos tendré que compartirlo, tendré que hablarlo. Pero no luego como, como a veces, repito, ¿no? A veces las señoras, con todo respeto, les sucede algo, fíjate que me pasó esto, y fíjate que... Y ahí van como también los hombres, no crean que nada más las mujeres. Pero bueno, sí se entendió esto, orar en lo secreto. Vamos al otro, no gastar muchas palabras. Ahí mismo en el versículo 6:7, dice, y al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Esto va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Las palabras no son las más importantes.
La mejor oración ni es larga ni es corta, es sincera. Esa es la mejor oración, la oración sincera, cuando viene del corazón y le dices a Dios exactamente lo que hay, sin estar ocultando y sin estar queriendo forzar nada. Señor, estoy triste. Ya, eso es una oración, estás sacando lo que hay en tu corazón y se transforma completamente. Por eso la oración no es cuestión de muchas palabras. A veces usamos palabras que no son nuestras para poder expresar o hacer nuestro. Por ejemplo, cuando rezamos los salmos o cuando rezamos las oraciones ya establecidas, el Ave María, todas las oraciones, las ejaculatorias, son palabras que nosotros no tenemos, no hicimos, pero que hacemos nuestras. ¿Sí me explico? Pero cuando ya hay esa oración espontánea, donde ya no son oraciones prefabricadas o fabricadas y que yo nada más repito, sino que es la oración del corazón. A veces con un solo te necesito, o tengo miedo, me siento solo. Ya estás diciendo todo y ya estás en esa oración. Fíjate, Señor, que... Y no es que sea malo hablarlo, pero a veces creemos muchas veces que por mucho hablar, más, que es lo que se da también en algunos grupos, en donde empiezan, y empiezan a hablar, y hacen oraciones largas. Da risa a veces las reuniones sacerdotales. Se hacen oraciones, y si algún sacerdote se atreve a hacer una oración un poquito larga, ya empiezan los padrecitos, segundo misterio. A veces pecamos de hacerlas demasiado cortas, ¿no? Falta también, en algunos puede faltarnos esa espiritualidad o ese momento de oración. Entonces no se trata que sea larga o que sea corta, que sea sincera, que sea de corazón y que Dios de todas maneras ya sabe lo que vamos a decir, ¿no? Esto es un elemento. Luego, el otro, perdonar desde el fondo del corazón al orar. Mateo 6, 14, 15. Mateo 6, 14, 15. Y aquí es al final del Padre Nuestro, cuando dice en el 13, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. 14, que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Por eso la insistencia, perdonen, es por beneficio propio. A veces pensamos, no, ¿cómo lo voy a perdonar? Como si es algo que él no se merece. Pues claro que no se merece. Pero si tú no perdonas, tus ofensas no son perdonadas. Perdona nuestras ofensas como también nosotros. Que no dijéramos esa frase estaría bien, pero es parte del Padre Nuestro. Perdóname como yo perdono. Ay, solito nos amarramos, solitos. Por eso la importancia de saber perdonar. Y yo creo que es uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado. Y es precisamente la capacidad de poder pedir perdón y de poder perdonar. Y esto va a ser muy importante. Ok, no gastar muchas palabras, perdonar desde el fondo del corazón. Al orar, la pureza del corazón y la búsqueda del reino. Mateo 6, 21 y 25 y 36. Mateo 6, 21. Dice así. 6, 21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. O sea, la pureza del... ¿Se acuerdan que en el segundo paso de la lección divina hablamos de la pureza de corazón? Que se necesita confesión, sanación interior y cuidar lo que veo, lo que siento. ¿Por qué? Porque fácilmente cuando nuestro corazón está en otra sintonía, mi oración no va a ser buena. ¿Por qué? Porque mi corazón está en el deseo, está en la carne,
está en el resentimiento, o está en un vicio, está en un pecado, pues entonces obviamente mi oración no va a ser una oración buena. Porque donde está mi tesoro, está allí mi corazón. ¿Cuál es tu tesoro? El tesoro es aquello que nosotros valoramos, cuidamos y nos ocupamos. Y a veces, aunque decimos que es Dios, pero ¿cuánto tiempo le invertimos a otras cosas? Piense nada más, ¿cuánto tiempo le dedico al pensamiento y al sentimiento cuando tengo un problema con alguien? Y le dedico más tiempo. Ahí está mi tesoro. Es porque le estoy dedicando más tiempo. Simplemente, ¿no? O a veces es el tiempo que yo le dedico a otras cosas que no sean Dios. Y ahí es donde nos damos cuenta que dice, espérate, no está funcionando. No estoy dedicándole el tiempo necesario a lo que debería de ser mi tesoro. Vamos al versículo 25. Dice, por eso os digo, no anden preocupados por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, con que os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Las preocupaciones de esta vida nos desvían. Y el 33 nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se los dará por añadidura. Esto implica confianza, abandono completo y total en Dios. Decirle, Señor, yo creo en ti, yo me abandono en ti, no puedo hacer más. Busca primero el reino de Dios. O sea, busca que el reino de Dios sea tu tesoro y todo lo demás se te dará por año. El problema es si tú estás dispuesto a renunciar a la añadidura por el reino. Pues bueno, ok, voy a buscar el reino, pero realmente lo que estoy tratando de alcanzar es la añadidura, entonces no es tu tesoro. ¿Cómo sabré que es mi tesoro? Porque si no lo recibo, no me quita la paz, porque ya tengo mi verdadero tesoro, que es el reino de Dios. Pero hay gente que se engaña. Bueno, ok, voy a buscar primero el reino de Dios, pero estoy esperando a ver a qué horas me trae lo que le estoy pidiendo, ¿no? Aquello que estoy solicitando. Y esto tiene que ver mucho con esto. Entonces, esta conversión, estamos hablando de la oración. Esta conversión está toda ella polarizada hacia el Padre, o sea, es filial. Todos estos elementos que vimos, el de la conversión del corazón, la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar, Mateo 5, 23, 24. El amor a los enemigos y la oración por los perseguidores, Mateo 5, 44 al 45. Orar al Padre en lo secreto, Mateo 6, 6. No gastar en muchas palabras, Mateo 6, 7. Perdonar desde el fondo del corazón al orar, Mateo 6, 14, 15. La pureza del corazón y la búsqueda del reino, Mateo 6, 21, 25 y 33. Dice, esta conversión está toda ella polarizada hacia el Padre. Es filial. O sea, tiene que haber una transformación del corazón hacia el Padre, hacia esta relación con Dios. Por eso Jesús no vino a otra cosa más que a llevarnos al Padre, a enamorarnos del Padre. Él es la buena nueva, pero la buena nueva se traduce en que Jesús viene a darnos el reino de Dios. Él es el reino de Dios y Jesús nos lleva hacia el Padre. Por eso nos enseña la oración del Padre Nuestro, que es esa oración por excelencia que nos ilumina y nos va a llenar de todo lo necesario para cumplir con la misión de ser hijos de Dios. Muy bien, esto sería el 2608. Y con esto terminaremos nuestro programa. Nos iríamos al 2609. Nada más se los voy a leer para terminar y lo veríamos en el siguiente programa. Dice, decidido así el corazón a convertirse,
Aprender a orar en la fe. Dice, decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. La fe es una adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre. Puede pedirnos que busquemos y que llamemos, porque Él es la puerta y el camino. Muy bien, vámonos entonces a meditar para el próximo programa este número 2609 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y con esto damos por terminado nuestro programa. Déjeme ver si estaba checando si tenemos alguna pregunta sobre el tema. Son nada más oraciones. Si hay algún tema, pregunta sobre nuestro tema, sobre esta vida de oración en Jesús. Pero no, son puras oraciones. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Entonces nos quedamos en el número 2609. Lo vamos a empezar, terminamos el 2608. Recuerden, Dios es amor y te ama.